esta ocasión vamos a empezar a estudiar lo que en electrónica se conoce como la ley de Ohm. La ley de Ohm es una de las herramientas más básicas que existen dentro de la electrónica y que toda persona que quiere involucrarse en este mundo debe al menos de saber, entre otras cosas, pero este es de los más básicos para poder aplicar y poder entender la electrónica de mejor manera. La ley de Ohm fue dada a conocer por Simon Ohm y por eso es que esta ley lleva su nombre. Básicamente lo que dice es que si yo tengo una carga o un circuito y meto voltaje entre sus terminales, lo que voy a lograr obtener es una corriente, que esta corriente básicamente va a ser proporcional al voltaje que se está dando. Para que esta ley se cumpla, dice de que cuando yo tengo un voltio, voy a obtener un amperio, pero en el caso de la resistencia, debo de tener, para que esto sea así, un ohmio. Es decir, que para producir un amperio o una corriente de un amperio debo de tener un voltaje o una diferencia de potencial de un voltio en un circuito que tenga como valor resistivo un ohmio. A esto se refiere la ley de Ohm. Vean que por aquí tengo para apoyarlo un triángulo que se conoce como el triángulo de la ley de Ohm. Y este triángulo básicamente me va a permitir poder aprenderme de mejor manera la fórmula que me plantea la ley de Ohm y con la cual puedo comprobar la ley de Ohm. Esto que acabo de decir básicamente se resume en esta fórmula. El voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Vean que si yo meto aquí esto que tengo, un amperio y un ohmio, 1 por 1, voy a tener como resultado que el voltaje vale 1. Es esto mismo que ya dijimos aquí, que para tener una corriente de un amperio debo de meter entre los terminales del circuito un voltio siempre y cuando el valor resistivo del circuito sea de un ohmio. Eso es lo que me va a entender la ley de Ohm. Obviamente cuando empiece a variar este valor resistivo, el valor de la corriente va a variar y el valor del voltaje va a variar también. Esto nada más es la comprobación que hizo Ohm para poder desarrollar esta ley. Entonces, la fórmula es la siguiente: el voltaje es igual a corriente por resistencia. Vean que a partir de esto yo puedo encontrar voltaje tal cual lo acabo de hacer, pero si yo despejo las demás variables que ahí están involucradas, puedo fácilmente encontrar valores para corriente o para resistencia. Nada más debo de hacer un pequeño despeje. O en su defecto utilizar el triángulo que tengo al lado izquierdo, que como lo dije al principio, se llama triángulo de la ley de Ohm. ¿Cómo voy a utilizar este triángulo? Veamos para que nos sea muy sencillo el poder comprender. Incluso voy a ocupar por aquí un pedazo de mi pizarra para poder hacerlo. Vean que aquí estoy diciendo que para encontrar voltaje debo de tener corriente por resistencia. Entonces vamos a ver si es cierto. Lo vamos a comprobar mediante el triángulo. Bien, como lo que quiero encontrar es voltaje, voy a tapar voltaje. Vean que aquí lo estoy haciendo. Y si yo tapo voltaje, entonces lo que me queda es corriente por resistencia, porque están las dos a la par, tal cual lo tengo aquí. Vean que por eso el triángulo me sirve para poder ir encontrando los valores que necesito en mi circuito. Veamos ahora al contrario, veamos con otro. Si lo que quiero encontrar es corriente, entonces veamos, tapo corriente y cómo me quedaría. Me quedaría que la corriente va a ser igual a voltaje sobre resistencia. Vean, aquí se logra ver. Está muy fácil identificarlo. Si necesito encontrar corriente, que es la que está tapada, me queda voltaje sobre resistencia. Y lo podemos anotar aquí. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Y qué pasa si quiero encontrar la resistencia? Entonces vean que si quiero encontrar resistencia debo de ocupar la fórmula como voltaje sobre corriente. Eso es lo que debo de ocupar. Dijimos que era resistencia igual a voltaje sobre corriente. De esta manera es que voy a ocupar la ley de Ohm, desde su fórmula base hasta sus variantes para corriente y resistencia. Recordemos que la ley de Ohm va a responder a los parámetros con los cuales el circuito cuenta. Por eso decía yo que esto que he explicado solamente es la base de dónde es que sale la ley de Ohm, pero que a medida que yo vaya cambiando esos valores, es decir, vaya metiendo más voltaje, obviamente la corriente se va a alterar y el valor resistivo puede ser diferente en función de la corriente que esté allí. O la corriente, más bien dicho, va a ser diferente en función de la resistencia que esté ahí en el circuito.
¿Por qué? ¿A qué se refiere esto de la ley de Ohm? Fijémonos también, esta es otra forma de analizarla. El voltaje es directamente proporcional a la corriente y a la resistencia. Es decir, a mayor voltaje, mayor corriente, pero también mayor resistencia. Si yo encuentro un voltaje grandote en un circuito, quiere decir que hay bastante corriente y bastante resistencia. Pueden ser estas dos casi iguales, una más grande que la otra, pero va a haber una grande por ahí. Por eso es que es directamente proporcional. Otra forma de verlo es que si yo subo la corriente, voy a subir el voltaje. Si yo subo la resistencia, también necesito subir el voltaje. Esto es para mantener un equilibrio, por eso es que aquí está el igual. Veamos qué pasa con la corriente. La corriente es directamente proporcional al voltaje. Básicamente es esto mismo que acabo de decir. Si hay un voltaje grande, necesito tener una corriente grande. Vean, aquí ya lo había dicho. Si el voltaje sube, también la corriente tiene que subir. Pero ¿qué pasa la corriente con respecto a la resistencia? Si yo tengo una corriente grande, debo de tener un valor resistivo pequeño. Pero si yo tengo un valor de resistivo grande, voy a tener un valor de corriente pequeño. Por eso es que se dice que son inversamente proporcional. Vean, porque no está en la misma línea. La resistencia está en función de una división. Entonces está en un nivel más bajo. Por lo tanto es que funciona al revés. Cuando hablamos de directamente proporcional, significa que si yo subo algo, el otro también sube. Si yo bajo algo, el otro también baja. En el caso del inversamente proporcional, funciona al revés. Si yo subo algo, el otro baja. Y si yo bajo algo, el otro sube. En este caso, vean, los que son directamente proporcionales es la corriente y el voltaje, de tal manera que si subo este sube. Si bajo este baja. Pero no así con la resistencia. Si subo este baja. Y si bajo este sube. O al revés. Y analicemos el caso de la resistencia. Vean que la resistencia es directamente proporcional al voltaje. Es decir, que si yo subo la resistencia, el voltaje me debe de subir. Y si yo bajo la resistencia, el voltaje me debe de bajar. No así con la corriente, es inversamente proporcional, que es lo que había dicho esto. Esto de la resistencia es directamente proporcional al voltaje. Lo vamos a encontrar a cada rato en los circuitos cuando tengamos circuitos, por ejemplo, en serie. 2 o 3 o más resistencias en serie. Vamos a ver que la resistencia que tiene un mayor valor resistivo es la que va a tener mayor valor de voltaje también. Por decir algo, si yo tengo en serie una resistencia de 50 y una de 100, la de 100 va a tener más voltaje que la de 50. ¿Por qué? Porque vea que ahí lo está diciendo Ohm. A mayor resistencia, mayor voltaje. A menor resistencia, menor voltaje, porque son directamente proporcionales. Entonces, esa es una forma muy fácil de poder comprender lo que es la ley de Ohm. Y ojo, la ley de Ohm solo funciona cuando ya tengo una fuente conectada a mi circuito, donde equilibra 3 valores o 3 elementos o 3 magnitudes entre ellas. Describe básicamente lo que acabo de explicarles. Borro por aquí, voy a abrir espacio para enseñarles una imagen que me encontré por ahí en Inter para que podamos entender un poco mejor, dejarlo más claro. Ven que aquí yo tengo una imagen que describe claramente lo que hace cada uno de estos elementos. Al inicio empecé diciendo que para tener un valor de 1 amperio en el circuito debo de tener 1 voltio y a su vez debo de tener un valor de 1 ohmio como resistencia. Si recordamos qué hace el voltaje básicamente es la fuerza que me empuja la corriente. La corriente es el flujo de electrones y el valor resistivo es aquel impedimento que tengo para que la corriente no pase de manera fácil por un conductor. Entonces, si se fijan, ahí lo describe claramente, el voltaje empujando al amperio, el amperio le está costando como pasar por ahí porque la resistencia está intentando dificultarle el paso. Entonces vean que es bastante sencillo comprenderlo. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda, estamos ahí pendientes para contestarles las preguntas que puedan hacer y pues nos vemos en el siguiente video.